Este es el ejemplo 3 de teorema de Thevenin. Entonces, nos pide obtener lo que es el circuito equivalente de Thevenin entre las terminales A y B. Es decir, aquí solamente nos pide ese circuito equivalente, obtener lo que es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. No pide más nada. Es decir, no pide ya sea corriente o voltaje en la resistencia de carga. ¿Ok? Entonces, ese es también. Y no, de hecho no tiene valor la resistencia de carga. Entonces vamos a empezar obteniendo nuevamente la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Para esto recuerden que son dos pasos, ¿no? Se pasiva el circuito y se retira lo que es la resistencia de carga. Entonces ya dejamos abierto aquí las terminales. Voy a ampliar un poco aquí. Y pasivamos el circuito. En este caso es una fuente de corriente directa, entonces se cortocircuita, tal y como está aquí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a obtener la resistencia de Thevenin entre A y B. ¿Cómo la vamos a obtener? Aquí en ese circuito que ya está pasivo, vemos que no se puede tal vez identificar de primera mano cómo están conectados los circuitos. Entonces, para eso, redibujamos el circuito y nos queda de esta manera. ¿Sí? Ahora bien, aquí si observamos de manera adecuada que 5 y 5 quedan conectados en paralelo y 6 y 3 igualmente están conectados en paralelo. Entonces, aquí se ve claramente, ¿no?, que la resistencia que está entre A y B pues va a ser la suma del paralelo de 5 y 5 y el paralelo de 6 y 3, que de hecho está indicado aquí en la ecuación. La ecuación para obtener la resistencia equivalente de dos elementos conectados en paralelo. 5 por 5 entre 5 más 5. Y también 6 por 3 entre 6 más 3. Por lo tanto, siendo operaciones, la resistencia de Thevenin tiene este valor. Hasta ahí todo bien. Después, lo siguiente es obtener el voltaje de Thevenin. En este caso, recuerden que igualmente quitamos lo que es la resistencia de carga y nos queda el circuito de esta manera. ¿Ok? Entonces, aquí observamos que el voltaje de Thevenin, este que está indicado aquí, va a ser igual al voltaje entre A y B, tal y como está indicado aquí. ¿Sí? Ahora bien, vemos que hay una fuente de 12 volts aplicada al circuito. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es plantear una ecuación la cual nos diga de qué depende ese voltaje de Thevenin. Y lo que podemos hacer es indicar dos mallas. Aquí el voltaje que queremos es entre A y B. ¿Ok? Entonces, podemos decir que hay una malla aquí arriba, M1, ¿sí?, que involucra estos tres elementos, el resistor de 5, 6 y la incógnita, que es el voltaje AB o voltaje de Thevenin, o abajo, la malla 2, que involucra a 3, 5 y la incógnita, voltaje AB o voltaje de Thevenin. Vamos a utilizar la malla de arriba. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones en la malla 1, nos queda de la siguiente manera. Pero antes, ¿sí?, hay que checar, en este caso, la polaridad de los elementos. Recuerden que la fuente, en este caso, tenemos positivo y negativo. Entonces, es un elemento activo. La corriente va de esta manera. Ahora, para los elementos pasivos, en este caso, para los resistores, la corriente va en este sentido convencional. Y observamos que entra la corriente por el positivo y sale el negativo. Y así para esta rama, ¿no? Para los dos elementos de 5. Y para esta otra de 6 y 3 va igual, más menos, ¿ok? Ya con eso, entonces, ahora sí aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones en la malla 1, ¿ok? Entonces, fíjense, empezamos con la incógnita, en este caso el voltaje AB o voltaje de Thevenin. Entonces, el sentido de la malla que se dio así, primero nos encontramos que un negativo, entonces sería menos voltaje AB, ¿ok? Posteriormente sería que el voltaje en 5, que es la tensión, empieza por el negativo, entonces sería menos voltaje 5 y posteriormente más voltaje 6. ¿Ok? Y todo igual con 0. Despejamos aquí el voltaje A y B y nos queda que es igual al voltaje 5 menos voltaje 6. Pero aquí en realidad sería menos voltaje 5 más voltaje 6. O sea, hay un pequeño error ahí, entonces sería corregido de esa manera. ¿Ok? Ahora,
¿Cómo obtengo el voltaje 5 y cómo obtengo el voltaje 6? Bueno, observen que en esta rama, de este punto a este punto, están aplicados 12 volts. ¿Ok? De este punto a este punto. ¿Sí? Y de esta rama, en este caso, de este punto a este punto, están aplicados igualmente los 12 volts. Entonces, recuerden que las tensiones que nos interesan son en 5 y en 6. ¿Sí? Ok, 5K y 6K. Aquí obviamente no tiene el K, pero son kilo ohms. Ahora bien, entonces, ¿cómo obtengo la tensión aquí en 5? Pues aplico un divisor de tensión. Recuerden que aquí hay 12 volts. Entonces, aquí es fácil porque los 12 volts aplicados en dos elementos con el mismo valor, pues es la mitad, es decir, 6. Pero, pues aplicamos entonces la ecuación, en este caso, ¿sí? Un divisor de tensión. 12 volts por 5 volts entre la suma de 5 más 5. Y me da que son 6 volts. ¿Ok? Y el voltaje 6, que es el otro que necesito, que está en esta rama, ¿cómo lo obtengo? Repito, aquí están aplicados 12 volts. ¿Ok? Entonces, aplico nuevamente un divisor de tensión para esta rama y me quedaría entonces 12 volts por 6, en este caso son K, recuerden, entre la suma de 6 y 3K. ¿Ok? Esto me da que son 8 volts. Entonces, haciendo operaciones, es decir, sería menos 5 volts, es decir, aquí sería menos 6 volts más 8 volts, ¿no? Y aquí sería más 2 volts, positivo. Ese sería entonces el voltaje de Thevenin. Ya tengo voltaje de Thevenin y tengo resistencia de Thevenin. Aquí vamos a hacer algo para que vean que de la otra manera. Miren, a ver, déjenme obtener otro color. A ver este. Ok. Entonces, lo vamos a hacer con la malla de abajo, aplicando LKB en la malla 2. En malla 2, ok. Entonces, ¿cómo me quedaría? De acuerdo al sentido de esta malla y los sentidos que ya se propusieron aquí. Este sentido de más y menos, el voltaje AB o voltaje de Thevenin también es propuesto. Yo podría haberlo puesto al revés, pero lo puse de esta manera. Al final de cuentas, el resultado me va a decir si es correcto o incorrecto. Entonces, aplicándole KB en la malla 2, me quedaría, empezando por el voltaje de Thevenin o voltaje AB, sería primero más voltaje de Thevenin. ¿Ok? Después aquí sería menos voltaje en 3. Voltaje 3. No se ve muy bien, pero a ver, voy a corregirlo. Era menos, ¿verdad? Y después, no, perdón, era más voltaje 3. Y después menos voltaje 5. Y todo esto igual con 0. ¿Ok? Entonces aquí el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje 5 menos voltaje 3. Aquí recuerden que ese voltaje 5 ya lo sabemos que es no es el mismo. 6 volts, es decir, aquí son 6 volts. Falta el voltaje 3, es decir, aquí. Entonces corresponde a la segunda rama, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos ese voltaje? Pues simplemente sería el voltaje de 3K sería igual, en este caso, a 12 volts por 3. Bueno, 3K, ¿no? Entre la suma de 6 más 3K, que sería 9K, ¿no? ¿Y eso cuánto me daría? Me daría 4 volts, ¿ok? Entonces, 6 volts menos 4 volts me daría igual a 2 volts. Sería el mismo resultado que obtuve aquí.